El golpe del fusil casi me dislocó el hombro. Nunca había disparado un arma hasta ayer, pero a través de la mira vi las medallas del coronel francés iluminar el sol de la mañana por última vez antes de desplomarse en el polvo. 300 metros. Un disparo, y todo el batallón enemigo se quedó paralizado, confundido. Me llamo Carlos Álvarez. Hace 3 semanas era un pastor incapaz de acertarle a la puerta de un granero. Hoy acabo de matar al lumbre que cazaba a mi familia. Permítanme llevarlos de regreso al lugar donde comenzó este viaje imposible, porque lo que sucedió en esos 21 días cambiaría la historia militar española para siempre, y nadie lo vio venir. Abril de 1808. Las montañas de las afueras de Zaragoza. Tenía 23 años y había pasado todos los días de mi vida pastoreando ovejas en valles donde el viento aullaba tan fuerte que uno aprendía a leer los labios en lugar de escuchar. Mis manos sabían cómo enderezar una pata de cordero rota, cómo esquilar lana sin rasguñar la piel, cómo lanzar piedras a los lobos con precisión. Pero un rifle, había visto quizá 3 en toda mi vida. Las armas eran para los soldados, para los ricos, para la gente cuyas vidas importaban a generales y reyes. Lo mío no importaba, al menos no para ellos. Entonces, los franceses arrasaron nuestro pueblo como una plaga de langostas con bayonetas. Se hacían llamar el Gran Ejército de Napoleón, asesinos profesionales que habían conquistado media Europa, que se movían con la precisión de una máquina de relojería, que miraban a los granjeros españoles como se mira a los insectos antes de pisarlos. Nos robaron la comida, los caballos, la dignidad. Mi hermana María se escondió en el sótano durante 2 días mientras ocupaba nuestra casa. Mi padre, de 67 años y encorvado por toda una vida de trabajo, intentó impedir que se llevaran nuestra única vaca lechera. Le dispararon en la calle como si no fuera nada. Recuerdo arrodillarme en la tierra junto a su cuerpo, mientras los gritos de mi madre resonaban en los muros de piedra, y sentir que algo se rompía en mi pecho. No solo pena, aunque amenazaba con ahogarme, era la asfixiante certeza de nuestra impotencia. ¿Qué podían hacer pastores y agricultores contra soldados entrenados con armas modernas y disciplina táctica? Ellos lo tenían todo. Nosotros no teníamos más que rabia y desesperación. El oficial francés que mató a mi padre, el coronel Jean-Baptiste Reginault, ni siquiera lo recordaba 2 horas después, cuando lo vi riendo con sus hombres en la fuente del pueblo. Para él, mi padre era solo un campesino más en un país lleno de campesinos. Olvidable, inútil. Hice una promesa en esa fuente. O mataba a Reginault o moría en el intento. Pero primero tenía que averiguar cómo. 3 días después, la resistencia española arrasó nuestra región reclutando a cualquiera que pudiera caminar y cargar provisiones. No buscaban soldados, porque sabían que no lo éramos. Buscaban cadáveres, carne caliente para lanzarla contra la maquinaria de guerra francesa, con la desesperada esperanza de que la gran cantidad de hombres frenara la invasión. Me alisté de inmediato. También lo hicieron otros 87 hombres de los pueblos de los alrededores. Granjeros, artesanos, un panadero, 2 sacerdotes, un tabernero de 50 años con una pierna maltrecha. Parecíamos lo que éramos, aficionados aterrorizados jugando a la guerra. Nuestro oficial al mando nos echó una mirada y se rió, no con crueldad, sino con la diversión agotada de quien ya no espera milagros. Se llamaba Capitán Rodrigo Mendoza, un soldado de carrera que había luchado contra los británicos, los portugueses y ahora los franceses. Tenía 42 años, una cicatriz que le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula y unos ojos que habían visto morir a demasiados hombres buenos de forma estúpida. Esto es lo que necesitas entender sobre la guerra en 1808. El arma estándar de la infantería era el mosquete de ánima lisa, básicamente un tubo metálico que lanzaba una bala de plomo aproximadamente en la dirección correcta con suerte. Precisión a 100 metros, quizá un 30% si el tirador era experimentado. Tiempo de recarga, 90 segundos para un soldado entrenado, más para todos los demás. Alcance efectivo en combate real, 80 metros, quizá 90 si las condiciones eran perfectas. Los franceses habían perfeccionado este sistema. Su infantería formaba líneas cerradas, disparaba con disciplina descargas que creaban muros de plomo y luego cargaba con bayonetas mientras el enemigo recargaba. Habían empleado estas tácticas para dominar los campos de batalla europeos durante una década. Funcionó porque todos los demás usaban las mismas armas, las mismas tácticas, el mismo manual de juego. El capitán Rodrigo Mendoza no tenía suficientes mosquetes para todos, no tenía suficiente pólvora, no tenía suficiente de nada.
Lo que sí tenía, escondido en un carro de provisiones abandonado por los regulares españoles a la retirada, eran 23 fusiles. No mosquetes, rifles. La mayoría de ustedes probablemente piensan que son lo mismo. No lo son. He aquí la diferencia que lo cambió todo. Un mosquete tiene un cañón liso. Al disparar, la bala rebota por el tubo y sale girando en direcciones aleatorias. Es impreciso por diseño, pensado para descargas masivas donde la precisión no importa porque se dispara a formaciones de cientos de hombres. Un rifle tiene ranuras talladas en espiral dentro del cañón. Cuando la bala recorre estas ranuras, gira de forma estable, como un balón de fútbol americano lanzado por un mariscal de campo. Este giro estabiliza el proyectil en vuelo. De repente, se logra una precisión de 200 metros, de 300 metros si se es hábil y el viento acompaña. El alcance efectivo se triplica. Pero hay una razón por la que la mayoría de los ejércitos no usaban fusiles. Eran más lentos de cargar porque había que golpear la bala con una baqueta en el cañón acanalado. Requerían más entrenamiento porque el tiro de precisión es una habilidad, no solo apuntar y disparar. Su fabricación era más costosa y, lo más importante, no se ajustaban a la doctrina militar dominante de la época, que priorizaba el volumen de fuego sobre la precisión. Los franceses descartaron los rifles como armas novedosas para cazadores y exploradores, demasiado lentos y especializados para el combate real. Se equivocaron. El capitán Mendoza nos reunió alrededor de esos 23 rifles como si fueran objetos religiosos. El sol de la mañana apenas había traspasado las montañas y la escarcha aún se aferraba a la hierba. Mi aliento se condensaba en el aire frío mientras observaba las armas con una mezcla de esperanza y terror. «La mayoría de ustedes nunca han empuñado un arma de fuego», dijo Mendoza, y su voz resonó por todo el campamento improvisado. «Los franceses sí, han pasado años entrenando, años luchando, años perfeccionando su técnica. En un combate directo con armas estándar, los destruirán en minutos». Alguien detrás de mí murmuró una oración. No podía culparlo. «Pero estas no son armas estándar», continuó Mendoza, levantando uno de los rifles. «Y no vamos a enfrentarlos directamente. Vamos a usar lo que creen que es nuestra debilidad y convertirlo en su pesadilla». Me señaló. No tenía ni idea de por qué. Quizás porque estaba parado frente a él. Quizás porque parecía tan desesperado como para intentar cualquier cosa. «Tú, pastor, ¿cómo te llamas?» «Carlos Álvarez, Sir». «¿Puedes disparar, Carlos?» «No, señor». «Bien, no hay malos hábitos que desaprender. Coge ese rifle». Me gustaría decirles que la levanté con confianza, pero me temblaban tanto las manos que casi se me cae el arma. Pesaba más de lo que esperaba. La culata de madera estaba desgastada por los dueños anteriores. El metal estaba frío en las palmas. «Ese fusil», dijo Mendoza, «puede matar a un hombre a 300 metros si sabes lo que haces. Un mosquete francés apenas te alcanza a 100. Eso significa que puedes matarlos antes de que ellos te maten. Puedes abatir a sus oficiales antes de que sepan desde dónde disparas. Puedes desaparecer en terreno donde sus formaciones no pueden seguirte. Te conviertes en un fantasma que los desangra lentamente, que les hace temer avanzar, que convierte su ventaja numérica en una desventaja». Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. «Pero solo si aprendes, solo si entrenas más duro que nunca en tu vida, solo si estás dispuesto a convertirte en algo que nunca antes has sido». Pensé en mi padre sangrando en la calle, en mi hermana escondida en la oscuridad, en el coronel Reynó riéndose en la fuente. «¿Cuánto tiempo tenemos?», pregunté. 3 semanas antes de que los franceses avancen hacia esta región, 21 días para convertirlos en fusileros. Alguien rió nerviosamente. «Eso es imposible». La expresión de Mendoza permaneció inalterada. «Sí, lo es, pero lo único que nos queda es lo imposible, así que lo haremos de todos modos». Lo que siguió fueron los 21 días más brutales, agotadores y dolorosos de mi vida. Mendoza me asignó a un instructor curtido llamado Sargento Vicente Torres, un veterano de 50 años que había servido en las guerras coloniales españolas y había olvidado más sobre puntería de lo que yo jamás sabría. Vicente había perdido 2 dedos de la mano derecha por una bala de cañón británica en Trafalgar, pero aún podía disparar mejor que cualquier hombre del campamento. «Disparar no es cuestión de fuerza», me dijo el primer día, después de fallar un blanco a 50 metros por 7ª vez consecutiva. «Se trata de controlar la respiración, la disciplina del gatillo y de interpretar las condiciones. Tus ojos de pastor ya están entrenados para calcular distancia y viento. Solo necesitamos enseñarte a aplicar ese conocimiento con un rifle». Fallé constantemente esos primeros 5 días.
El rifle me dejó morado el hombro por el retroceso porque lo sostenía mal. Mis disparos se desviaron porque apreté el gatillo con fuerza en lugar de hacerlo con suavidad. Desperdicié pólvora y munición valiosas. Otros reclutas aprendieron más rápido. Vi a Manuel, un cazador del pueblo vecino, dar en el blanco a 100 metros en su tercer día mientras yo seguía luchando a 50. Quizás no sirvo para esto, le dije a Vicente, después de perderme una tarde entera de tiros. Me miró con esos ojos duros de veterano. «Tu padre murió hace 3 semanas, ¿verdad?» «Sí». «Entonces déjalo, vete a casa. Deja que los que lo mataron sigan riéndose. Es tu decisión, Carlos. Nadie te obliga a estar aquí». Tomé el rifle y volví a disparar. Fallé. Cargué y disparé. Fallé. Cargué y disparé. El objetivo se hizo trizas a 80 metros. Vicente asintió. Otra vez. Para el 7º día, algo encajó. Dejé de pensar en la mecánica y empecé a sentir el arma como una extensión de mi cuerpo. Como había aprendido a lanzar piedras a los lobos, donde el brazo conoce el peso y la trayectoria sin cálculo consciente. Empecé a comprender cómo un viento cruzado a 150 metros empujaba la bala a la izquierda, cómo la temperatura afectaba la ignición de la pólvora, cómo compensar a los objetivos que se movían a diferentes velocidades. El 10º día, le di a un blanco móvil a 120 metros. Vicente no me felicitó. Simplemente dijo, «Otra vez. Recarga más rápido». Para el día 14, podía recargar en 45 segundos tumbado en el barro. Para el día 17 alcanzaba blancos estacionarios a 200 metros con un 70% de precisión. Para el día 20, Vicente me tenía disparando a blancos del tamaño de uniformes enemigos a través del follaje, desde posiciones elevadas, bajo la lluvia y el viento. «Los franceses nunca te darán las condiciones perfectas», dijo. «Estarán en movimiento, estarás estresado, la visibilidad será mala. Si no puedes atacar en medio del caos, el entrenamiento no sirve de nada». Pero no solo aprendíamos a disparar. Mendoza nos enseñaba la guerra de guerrillas, las tácticas que definirían la resistencia española durante los siguientes 6 años. Aprendimos a movernos sigilosamente por terreno montañoso, a usar coberturas naturales, a atacar desde ángulos inesperados y desaparecer antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta, a atacar primero a los oficiales y tamborileros, los hombres que coordinaban las formaciones francesas, a nunca luchar de forma justa, nunca luchar bajo sus condiciones, nunca darles la batalla convencional que esperaban. «Creen que somos inferiores porque no luchamos como ellos», explicó Mendoza durante la instrucción táctica. «Tienen razón. No podemos formar infantería de línea. No podemos marchar en formación de desfile. No podemos ganar un combate tradicional. Así que no lucharemos tradicionalmente. Lucharemos como lobos que cazan un oso. Por separado, moriremos. Juntos, aprovechando el terreno, la sorpresa y la precisión, los desangraremos hasta que se retiren». El día 21, Vicente me llevó a un lugar elevado con vistas a un valle donde los instructores habían colocado muñecos de tiro a distintas distancias. Algunos a cubierto, otros parcialmente ocultos, todos vestidos con uniformes franceses capturados. El sol de abril era cálido, pero soplaba un viento del oeste a unos 15 kilómetros por hora. «300 metros», dijo Vicente, señalando a un maniquí colocado tras una barrera de madera del que solo se veían la cabeza y los hombros. «Uniforme de oficial. Un disparo. Dale antes de que pueda ordenar a sus hombres que avancen». Me acomodé, controlé mi respiración, calculé el viento y ajusté la puntería ligeramente a la izquierda y arriba para compensar la distancia y las condiciones. El gatillo se apretó suavemente bajo mi dedo. El rifle dio un golpe. A través del humo que se disipaba, vi cómo la cabeza del muñeco retrocedía bruscamente cuando la bala impactó justo en el centro. Vicente me entregó otra bala y una carga de pólvora. Otra vez, 40 segundos. Recargué con la memoria muscular de 200 repeticiones de práctica. Encontré otro objetivo a 250 metros. Disparé, impacté. De nuevo, recarga. Objetivo a 320 metros. Ocultación parcial. Disparado. Impacto. Vicente finalmente sonrió. Fue como ver una piedra romperse. «Lo harás, Carlos. Lo harás». Esa noche,
Exploradores franceses informaron de la aproximación de un batallón a nuestra posición. 1.200 soldados profesionales, liderados por el coronel Jean-Baptiste Reynaud, se movilizaban para asegurar los pasos de montaña antes de continuar su avance hacia Zaragoza. No esperaban resistencia, o como mucho, campesinos mal armados a los que podrían dispersar de una sola descarga. No tenían idea de lo que les esperaba en esas montañas. Mendoza reunió a los 23 fusileros que había entrenado, además de otros 60 combatientes armados con mosquetes, herramientas agrícolas y cualquier armamento útil. Éramos 83 hombres contra 1.200, unas probabilidades de suicidio según cualquier medida convencional. Pero no luchábamos de forma convencional. Marcharán por el paso del valle al amanecer, dijo Mendoza, señalando las posiciones en un mapa aproximado. Formación cerrada porque el terreno restringe su movimiento. Estaremos en posiciones elevadas a ambos lados. Los fusileros atacarán primero a los oficiales, luego a los tambores y luego a los sargentos. A cualquiera que dé órdenes o mantenga la formación. Que queden sin líder y confundidos. En cuanto rompan la formación para perseguirnos, desapareceremos en un terreno donde su número no significa nada. Nos miró a cada uno a los ojos. Algunos de ustedes no sobrevivirán mañana. Es la verdad. Pero si lo hacemos bien, les haremos tanto daño que lo pensarán 2 veces antes de adentrarse en estas montañas. Demostraremos que el suelo español no se conquista fácilmente. Y tal vez, solo tal vez, inspiremos a otros a luchar. Apenas dormí esa noche. Mis manos volvían una y otra vez al rifle que tenía a mi lado, comprobando una y otra vez que todo estuviera preparado. En un momento dado, Manuel, el cazador que me había superado al tiro durante las primeras semanas, se sentó a mi lado sobre una pequeña fogata. ¿Nervioso?, preguntó. Aterrorizado. Bien, quien no tiene miedo antes de su primera batalla es estúpido o miente. Hizo una pausa. Ese coronel francés que buscas, Reynaud, mañana estará en esa columna. Lo sé. No dejes que la venganza te vuelva descuidado. Dispara solo si es limpio. Necesitamos que cada bala cuente. Asentí, sin confiar en mi voz. Carlos, dijo Manuel en voz baja, hace 3 semanas no podías pegarle a nada. Ahora Vicente dice que eres uno de los mejores tiradores naturales que ha visto. Tu padre estaría orgulloso. Mi padre debería estar vivo. Sí, debería. Pero no lo es si mañana tienes una oportunidad de que eso signifique algo. No la desperdicies. El amanecer llegó demasiado rápido y demasiado lento. Nos posicionamos 3 horas antes del amanecer, ascendiendo a puntos elevados con vistas al paso del valle. Encontré una posición tras rocas y arbustos a unos 280 metros de donde marcharía la columna francesa. Buen ocultamiento, plataforma de tiro estable, línea de visión despejada. Ubicación de manual, exactamente como me enseñó Vicente. El sol despejó los picos orientales, disipando la niebla matutina. Y entonces los oímos. 1.200 botas golpeando el suelo al unísono, el latido de un ejército que había conquistado naciones, tambores marcando el ritmo, oficiales a caballo, infantería en perfecta formación, 5 hombres de frente, 240 filas de fondo, casacas azules, cinturones blancos, mosquetes al hombro. Parecían invencibles. Al frente de la columna, montado en un caballo gris, estaba el coronel Jean-Baptiste Reynaud. Lo reconocí al instante, el mismo oficial que se había reído en la fuente mientras la sangre de mi padre se secaba en la calle. El corazón me latía con fuerza en las costillas, mis manos querían temblar, pero me obligué a mantenerlas firmes. Respira, como en la práctica. Calcula la distancia, ten en cuenta el viento, espera la señal. El silbido de Mendoza cortó el aire de la mañana, agudo y claro. 23 fusiles dispararon casi simultáneamente. El sonido resonó en las paredes del valle como un trueno continuo, y el liderazgo de la columna francesa se disolvió en segundos. Apunté a Reynaud. A través de la mira lo vi retorcerse en la silla, sus medales reflejando el sol una última vez antes de caer del caballo al polvo. 300 metros. Un solo disparo. El hombre que mató a mi padre nunca volvería a reírse de una fuente. A su alrededor se desató el caos. Al menos otros 8 oficiales se unieron a la primera descarga. Los tambores, atacados específicamente para eliminar la columna vertebral de coordinación de su formación, guardaron silencio.
Los sargentos gritaban órdenes contradictorias. La columna, entrenada para la guerra disciplinada, se encontró repentinamente sin líder y bajo ataque desde múltiples posiciones elevadas contra las que no podían responder eficazmente al fuego. Los franceses intentaron cargar contra nuestras posiciones. La infantería rompió la formación e intentó ascender por las laderas. Esto fue exactamente lo que Mendoza predijo. En cuanto abandonaron el valle, se convirtieron en objetivos aislados que luchaban por avanzar por terreno difícil, mientras nosotros manteníamos la ventaja en altura y líneas de fuego despejadas. Los aniquilamos en grupos. Quienes lograron llegar a nuestras posiciones originales las encontraron abandonadas. Ya nos habíamos desplazado a puntos de tiro secundarios a 100 metros de distancia. Según los observadores militares británicos que monitoreaban los movimientos franceses en la región y documentaron el combate en informes enviados a Londres, el batallón francés sufrió 273 bajas en 47 minutos. 273 hombres murieron o resultaron heridos. Perdimos 9 combatientes españoles, la mayoría por balas de mosquete perdidas o accidentes durante el reposicionamiento. Una tasa de bajas de 30-1. Uso de armas que los franceses habían descartado por considerarlas demasiado especializadas y lentas, tácticas que consideraban cobardes y poco dignas de honor militar, de combatientes a los que consideraban pesanos ignorantes. Los oficiales franceses sobrevivientes, aquellos que no habían sido blanco de las primeras descargas, finalmente lograron organizar una retirada combativa. El batallón se retiró del paso en desorden, dejando a sus muertos y heridos esparcidos en el valle. Habían entrado esperando una resistencia mínima, salieron traumatizados y destrozados. Me senté tras mi posición rocosa mientras los franceses desaparecían valle abajo. Mis manos finalmente temblaban ahora que el peligro había pasado. El rifle me quemaba en las palmas, el cañón aún caliente por los repetidos disparos. Había disparado 14 veces. Según el recuento posterior de Vicente, había alcanzado 12 objetivos. 12 seres humanos que jamás volverían a casa. 12 padres, hermanos, hijos. Y el coronel Reynaud, el hombre que mató a mi padre. No sentí satisfacción ni triunfo, solo un cansancio profundo que se me metió en los huesos. Manuel me encontró 1 hora después. Lo hiciste bien, Carlos. Más que bien. Maté gente. Mataste invasores. Hay una diferencia. Se sentó a mi lado. Esto es la guerra. No es gloriosa, no es heroica, simplemente es necesaria cuando alguien viene a arrebatártelo todo. El capitán Mendoza nos reunió esa tarde para lo que los historiadores militares llamarían más tarde la sesión informativa táctica más importante de la Guerra de la Independencia. Su rostro estaba sombrío a pesar de la victoria. Lo que hicimos hoy se difundirá, dijo. Los franceses informarán de este enfrentamiento, se verán obligados a admitir que una pequeña fuerza de combatientes españoles infligió bajas devastadoras utilizando tácticas poco convencionales y armas de precisión. Otros grupos de la resistencia se enterarán, adoptarán métodos similares y los franceses tendrán que adaptar por completo su estrategia para ocupar España. Tenía razón. La noticia del combate llegó a Zaragoza en 3 días. En 2 semanas, los combatientes de la resistencia de todo Aragón solicitaban fusiles y entrenamiento en tácticas de guerrilla. En 3 meses, los franceses se vieron obligados a redistribuir a 40,000 soldados de operaciones de primera línea para asegurar las líneas de suministro y las guarniciones frente a la creciente amenaza guerrillera. El propio Napoleón escribió en correspondencia a su hermano José, a quien había instalado como rey de España. Esta úlcera española me está destrozando. Nos enfrentamos a un enemigo que aparece de la nada, ataca con precisión y desaparece. No luchan con honor, no ofrecen una batalla convencional y están desangrando a nuestro ejército lentamente. Las academias militares de Gran Bretaña y Austria estudiaron el enfrentamiento. El teórico militar prusiano Karl von Clausewitz lo mencionó en sus escritos sobre la guerra asimétrica. Las tácticas que empleamos aquella mañana de abril, nacidas de la desesperación y la escasez de recursos, se convirtieron en la doctrina fundacional de los movimientos de resistencia durante los 2 siglos siguientes. Pero en ese momento solo era un pastor de 23 años que había aprendido a disparar en 21 días y de alguna manera había sobrevivido a su primera batalla. Mi padre seguía muerto.
Mi aldea seguía ocupada. La guerra estaba lejos de terminar. Manuel me agarró del hombro mientras nos preparábamos para movernos a una nueva posición antes de que llegaran los refuerzos franceses. «Carlos», dijo, «hace 3 semanas no podías ni con la puerta de un granero. Hoy te has convertido en el fusilero más letal de estas montañas. Pase lo que pase, has demostrado algo importante». ¿Qué es eso? Que la gente común, con las herramientas adecuadas y la voluntad de usarlas, puede derrotar a ejércitos que se creen invencibles. Esa es una lección que los franceses no olvidarán, y es una lección que inspirará a todo aquel que escuche esta historia. Miguel, Rafael, Carlos, Vicente, Manuel, Capitán Mendoza. Olvidarás estos nombres en 5 minutos. Estos fueron hombres reales que enfrentaron probabilidades imposibles con recursos inferiores y cambiaron el curso de la historia con pura determinación e innovación táctica. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes a este canal, el algoritmo de YouTube decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Enterrará a estos guerreros olvidados bajo videos de gatos y contenido de reacción. Tú decides, mantén a estos héroes vivos en el algoritmo o déjalos desaparecer para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los luchadores que la historia olvidó. Dale a ese botón rojo de suscribirse para no perderte nunca las historias de guerreros que los libros de texto ignoraron. Y comenta «saluda» si crees que merecen ser recordados. 3 segundos de tu tiempo. Eso es todo lo que se necesita. La batalla del Paso del Valle, como se conoció en los registros militares españoles, fue solo el comienzo. Durante los 6 meses siguientes, luché en 17 combates más, usando esas mismas tácticas de guerrilla y fusiles de precisión. Lo mismo hicieron miles de otros combatientes de resistencia españoles que, al enterarse de lo que era posible, decidieron intentarlo ellos mismos. Los franceses controlaban las ciudades, pero nunca controlaron las montañas, nunca controlaron el campo, nunca dejaron de sangrar soldados ante un enemigo que no podían acorralar ni derrotar de forma convencional. Para 1814, las fuerzas de Napoleón se habían retirado por completo de España, derrotadas no por el ejército regular español en batallas tradicionales, sino por 6 años de incesante guerra de guerrilla que hizo insostenible la ocupación. Las bajas militares francesas en España superaron los 300.000 hombres. Los historiadores lo consideran uno de los más grandes fracasos estratégicos de Napoleón. Nosotros lo llamamos el precio de subestimar a un pueblo desesperado con un objetivo claro. Sobrevivía la guerra, muchos no. Manuel recibió una bayoneta francesa en la batalla de Vitoria en 1813. Vicente murió de una infección tras una herida en Salamanca. El capitán Mendoza vivió para ver la liberación de España, pero nunca habló de la guerra. Los recuerdos eran demasiado pesados para conversar sobre ellos. Regresé a lo que quedaba de mi pueblo en 1814, a mis 29 años, con un hombro lleno de cicatrices y un rifle que no me atrevía a vender ni a tirar. Mi hermana María se había casado con un herrero. Mi madre había muerto mientras yo luchaba en las montañas. El pueblo había sido incendiado y reconstruido 2 veces. El nombre del coronel Raynaud figuraba en un monumento conmemorativo en París, entre los oficiales caídos de Napoleón. Mi padre no tuvo monumento conmemorativo, solo una lápida que mi hermana talló en piedra local. Pero ese fusil, el arma que aprendí a usar en 21 días imposibles, se conserva en el Museo Militar de Zaragoza. Junto a él hay una placa que describe el combate donde 83 combatientes españoles derrotaron a un batallón francés de 1.200. Escriben mi nombre correctamente, enumeran la tasa de bajas, explican cómo las tácticas no convencionales y las armas descartadas se convirtieron en la base de la guerra de guerrillas moderna. A veces visito ese museo y me quedo mirando el fusil tras un cristal y recuerdo la mañana en que maté al coronel Raynaud a 300 metros. Recuerdo ser un pastor aterrorizado que nunca había empuñado un arma de fuego. Recuerdo la paciente instrucción de Vicente y la fe desesperada de Mendoza en que la gente común podía convertirse en luchadores extraordinarios si las circunstancias lo exigían. Y recuerdo a mi padre, sangrando en la calle mientras los soldados franceses se reían. Creían que no éramos nada, creían que España caería en cuestión de semanas, creían que los campesinos con armas inferiores
No podían amenazar a los soldados profesionales. Estaban equivocados en todo. Esta batalla terminó, pero la historia no. Lo que sucedió 3 meses después, cuando los franceses enviaron una expedición punitiva de 4.000 soldados élite a las montañas de Aragón con una sola misión: destruir a los guerrilleros que habían humillado al gran ejército. Llevaron artillería, caballería y los mejores estrategas del ejército napoleónico. Lo que sucedió después se conoció como la Campaña Fantasma. 2 semanas en las que una brigada francesa luchó contra un enemigo que nunca vio, perdió 600 hombres y se retiró sumida en un colapso psicológico. Revelaré cómo 150 fusileros españoles derrotaron a 4.000 franceses sin librar una sola batalla convencional. Suscríbete ahora para no perdértelo. Cuadro de estadísticas clave. Enfrentamiento en el Paso del Valle. Abril de 1808. 83 combatientes españoles contra 1.200 soldados profesionales franceses. 273 bajas francesas contra 9 bajas españolas. Relación de bajas, 30-1 a favor de la resistencia superada. Alcance efectivo del fusil, 300 metros frente al alcance de los mosquetes franceses de 80 a 100 metros. Tiempo medio de entrenamiento de un fusilero, 21 días, en comparación con los 6 a 12 meses de la infantería francesa. Fusiles desplegados, 23 armas de precisión frente a 1.200 mosquetes estándar. Tiempo de retirada del batallón francés, 47 minutos desde el primer disparo hasta la retirada. Impacto estratégico, redistribución forzada de 40.000 tropas francesas de operaciones de primera línea en un plazo de 3 meses. Bajas francesas totales en la Guerra de la Independencia, más de 300.000, atribuidas directamente a tácticas de guerrilla iniciadas en enfrentamientos como este. Fuentes históricas. Informes de observadores militares británicos de 1808. Despachos de oficiales de enlace británicos en España documentando bajas francesas y tácticas españolas no convencionales, archivados en los Archivos Nacionales, Kew, Londres. Archivos militares franceses. Correspondencia entre Napoleón Bonaparte y el rey Joseph Bonaparte sobre la úlcera española y la eficacia guerrillera, conservada en los Archivos Nacionales, París. La Guerra de la Independencia, una nueva historia, de Charles Esdale, 2003. Análisis académico de tácticas de guerra de guerrillas y su impacto estratégico en las fuerzas napoleónicas en España, 1808-1814. Museo Militar Español de Zaragoza. Conservación física de fusiles de época y documentación de los enfrentamientos de resistencia en la región de Aragón, 1808-1814. Sobre la guerra, de Karl von Clausewitz, 1832. Referencias a tácticas guerrilleras españolas como ejemplos de los principios de la guerra asimétrica en el libro 6, capítulo 26. 3 meses después de que Carlos Álvarez asesinara al coronel Reynaud, el mariscal francés Michel Ney dirigió personalmente una expedición punitiva de 4.000 soldados de élite a las montañas de Aragón con una sola misión: destruir a los guerrilleros que habían humillado al gran ejército. Llevaron artillería, caballería y los mejores estrategas del ejército napoleónico. Lo que sucedió después se conoció como la Campaña Fantasma, 2 semanas en las que una brigada francesa luchó contra un enemigo que nunca vio, perdió 600 hombres y se retiró sumida en un colapso psicológico. Revelaré cómo 150 fusileros españoles derrotaron a 4.000 franceses sin librar una sola batalla convencional. Suscríbete ahora para no perdértelo.